Don Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy definitivamente la comunidad ha valorado, en coordinación con Sanidad, la posibilidad, con el Ministerio de Sanidad, la posibilidad de que también en Madrid se imponga obligatoriamente la mascarilla, o sea, que sea una obligación de todos los ciudadanos. Al final se ha descartado esa medida. ¿Por qué? Bien, se ha descartado momentáneamente, lo hemos hablado con el Ministerio. Bueno, en Madrid, en primer lugar, el uso de la mascarilla fue una de las prioridades que tuvimos desde prácticamente el principio de la pandemia. Fuimos los primeros que lo propusimos. También fuimos los primeros en repartir 2 mascarillas a toda la población, que eso crea un hábito muy saludable en cuanto a la contención del virus, y eso ha permitido pues que además, como así lo reconocía el propio Ministerio, que Madrid sea la comunidad donde mayor concienciación en cuanto al uso de mascarillas, que habla por encima de un 80% de la población la utiliza de manera habitual, y en lugares como en el metro, que está casi al 100%. Bien, partiendo de esa base, es evidente que otras comunidades autónomas, ya prácticamente ya solo quedamos Canarias y la Comunidad de Madrid sin ese uso obligatorio. Tengo que decir que el uso es obligatorio siempre que no se mantenga la distancia de seguridad, con lo cual es un hábito, insisto, que está muy instaurado dentro de nuestra población. Entonces, en este sentido, nosotros siempre hemos dicho que no descartaríamos el tener que poner ese uso obligatorio, que sería para determinadas situaciones muy concretas, y mientras que sigamos con esa responsabilidad individual importante que están demostrando los madrileños, y sobre todo pues que también pues ese reconocimiento que se hace a los madrileños en cuanto a ese grado de concienciación, pues nosotros, insisto, no lo descartamos, pero en estos momentos, pues de momento seguimos pensando que ese grado de protección que está dando la mascarilla a la población puede ser suficiente, y entonces pues valoraremos, y insisto que con la reunión con el Ministerio, de hecho, nos han felicitado por ese uso que se está haciendo en esta comunidad, y también ha dicho que para el funeral de Estado que hubo la semana pasada vino el director general de la OMS y le reconoció al ministro que se había quedado gratamente sorprendido de ese importante uso que ha tenido la mascarilla, que tiene la mascarilla en Madrid. Es evidente que cualquiera que se dé una vuelta por Madrid, es cierto que la inmensa mayoría de los paseantes, de las personas que se mueven por las calles, llevan esa mascarilla. Aparte que habría que aclarar, señor consejero, que efectivamente que la mascarilla sigue siendo obligatoria en el metro, en los autobuses, en los locales cerrados, etcétera, etcétera. No es obligatorio si se guarda la medida de seguridad en lugares abiertos, en espacios públicos abiertos, ¿no? Para que quede claro. Sí, así es. Y sobre todo hay que decir que, por ejemplo, el transporte público, que está demostrado por diversos estudios que es el lugar donde, en este caso, los madrileños pueden tener mayor número de impactos, mayor posibilidad de poder contagiarse, en el transporte público en nuestra comunidad se utiliza prácticamente al 100%. Y es un dato muy importante. También en espacios públicos cerrados, bueno, ahí está, tiene un uso bastante generalizado, y realmente el uso de la mascarilla donde genera más problemas en cuanto al control es en el ámbito familiar, ¿no? Todo lo que se produce en la intimidad, en la puerta de un domicilio hacia adentro, y de hecho la inmensa mayoría de los brotes que hemos tenido, de los 7 que hemos tenido hasta el día de hoy, también hay que decir que brotes de pocas personas, pero casi todos ellos han sido producidos dentro del ámbito familiar, que es donde realmente ahí existe esa relajación en cuanto al uso de la mascarilla, y ahí es más complejo conseguir llegar, aunque uno impusiese uso obligatorio, realmente, por ejemplo, no hubiésemos conseguido parar estos rebrotes. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir insistiendo mucho en esas campañas de concienciación, especialmente en los jóvenes, que es donde hemos detectado ese ligero aumento a la semana pasada en cuanto al número de casos, y a partir de ahí pues insistir, porque realmente marcar distancia con el virus a día de hoy, mientras no tengamos la vacuna o un tratamiento específico para coronavirus, hay que seguir marcando distancia, y desde luego que la mascarilla se ha convertido en un elemento esencial. Ahora mismo tanto Cataluña como Aragón son las comunidades más afectadas, donde se vive con más preocupación estos rebrotes. ¿Cuál es la situación a día de hoy de Madrid? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cuántos hospitalizados siguen todavía por el virus? Si tiene esos datos, consejero, y si las UCIs están bien, muy relajadas o bastante relajadas ante la posibilidad de que hubiera una oleada más inquietante. Bien,
Dos cuestiones. En cuanto al número de casos, es cierto que, como en el resto de España, estamos notando un incremento leve, pero mantenido desde hace 4 días en cuanto al número de casos. Hay que reconocer que estos casos, bueno, el perfil de los pacientes son pacientes más jóvenes, es verdad, con pacientes con menor carga clínica de cara a esa presión que pueden realizar sobre el sistema sanitario. Y tengo que decir que, bueno, que se está haciendo una buenísima labor por parte de la atención primaria y por parte de las urgencias de los hospitales, principalmente, que son los que detectan estos nuevos casos. Y bueno, pues ya se activa toda la red de encuesta epidemiológica y se realiza el rastreo de los contactos y ese seguimiento, que es lo que nos permite mantener el pulso de la pandemia en nuestra comunidad. Y tengo que decir que desde el punto de vista asistencial ya llevamos 9 semanas donde se sigue manteniendo el descenso en los 2 elementos más críticos que hemos tenido durante las épocas más duras de la pandemia, que son las camas de UCI y las camas de hospitalización. En camas de UCI, para que nos hagamos una idea, llegamos a tener hasta 1.500 camas de UCI con pacientes COVID positivo en los momentos más duros de la pandemia, y ahora tenemos 25 camas de UCI ocupadas y manteniéndose el descenso, y en hospitalización, que llegamos a tener por encima de las 16.000 camas COVID positivo. En la actualidad tenemos 128 o 124, me baila el dato, pero en cualquier caso son cifras muy bajas, y sobre todo hay que reconocer que son de pacientes de largas hospitalizaciones, ¿no? De pacientes de una media de más de 70 días, o sea, son pacientes que ingresaron, algunos en el mes de abril, otros en el mes de mayo, y bueno, ahí pues son pacientes de mayor complejidad en cuanto al manejo, pero realmente ahora la situación asistencial en cuanto a la presión de camas de UCI y hospitalización es pequeña. Y también otro dato importante son los pacientes pendientes de ingreso que se producen a diario. Solemos tener una media en una época igual que en el mes de julio, igual que podría producirse el año pasado. Estamos por debajo de la mitad de los pacientes que tendríamos. Concretamente, en el día de ayer teníamos 158 pacientes pendientes de ingresos, y de ellos solo el 1,6% eran pacientes de sospecha de COVID. Bueno, por tanto, la situación asistencial no es de gran tensión, y aparte los hospitales están preparados con sus planes de logística para dar esa respuesta. Pues nos alegramos de que así sea. Lamentablemente tenemos que cortar la entrevista, señor Ruiz Escudero, porque el ruido es infernal. Tenemos un problema de audio bastante notable. Pero nos alegramos en cualquier caso de que la situación, pues hombre, sea bastante tranquila en Madrid, y ojalá que no vaya a más y se quede en los casos que estamos registrando. Es muy importante, efectivamente. Gracias, señor consejero. Buenas noches.